Tema que preocupa y también ocupa y sometemos al análisis. Me acompaña desde Bogotá, en Colombia, Juan Alberto Sánchez Marín, es periodista, analista internacional, director de dxmedio.com. Juan, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte, Juan Carlos, a ti, a las compañeras y compañeros y al equipo, y por supuesto a la audiencia. Juan, hablamos de todo esto que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto más incluso puede tolerar la región estos ataques, estas arremetidas? Porque las amenazas incluso se extienden a otros países, algunos que hasta ya lidian con las consecuencias del injerencismo de los Estados Unidos y sus aliados. Juan, Estados Unidos como fuerza, como poder, está desesperado, a tal punto que ha sido capaz de hundir hasta el cuello a sus supuestos aliados, a las serviles dirigencias europeas, con tal de retardar esa caída. Y es algo que por desgracia el mundo habrá de soportar por un buen tiempo. Estados Unidos es incapaz de asumir en los actuales momentos una confrontación directa, larga, pero sin duda alguna es un país poderoso, es una potencia que cuenta con una capacidad gigantesca de daño y que tiene al frente un aparato violento. Eso, desde luego, es algo de cuidado y en consecuencia deberán actuar los gobiernos de los países a los que Estados Unidos agrede, los que ven una competencia, una amenaza para sus intereses. Pero Juan, eso tan adverso, esos ataques que ya alcanzan ese nivel regional que mencionas, esas amenazas que ahora son colectivas, prácticamente suponen algo que tales países agredidos tendrán que aprovechar, y es la cohesión frente a la arremetida. Esos países, incluido Irán, deberán iniciar, ampliar, fortalecer los intercambios de información, las fuerzas del orden trabajar mancomunadamente contra los criminales, aunar esfuerzos, recursos, y a eso le teme mucho Estados Unidos, y eso le aterra a Israel, al sionismo. O sea, de alguna u otra manera estamos viendo prácticamente, Juan, más bien cómo ocurre todo lo contrario a las pretensiones de Estados Unidos en ánimos de, digamos, de alguna u otra forma, aislar a estos países. Ocurre todo lo contrario más bien. Ocurre todo lo contrario porque es que esa presión precisamente los conduce a que antepongan esas necesidades vitales de supervivencia, porque es que estamos hablando de eso, Juan. Estamos hablando de la posibilidad de supervivencia bajo soberanía, bajo autonomía y no en dependencia o sojuzgados. De eso estamos hablando, que es tan esencial. Entonces, ante la priorización de las diferentes circunstancias que puede conllevar esto, pues los países se unen, se acercan, se aproximan, intercambian no solamente información, sino también incluso inteligencia frente a lo que es un asedio terrorista muy fuerte, y que, como lo digo, desafortunadamente, Juan, por desgracia, el horizonte no es favorable en ese sentido. Hay mucho desespero por parte de la potencia, una potencia que ve como su poder que está en declive, como su fuerza no es lo que era antes, y como no está sola, sino que hay una serie de estados, de países, de fuerzas que le están haciendo realmente difícil la vida como hegemonía. Digamos, y en medio de, bueno, hay muchos analistas que se atreven a decir, bueno, prácticamente esas son las últimas patadas de ahogado de Estados Unidos. ¿Pudiese establecer de alguna u otra forma Estados Unidos alianzas, tal vez incluso me atrevo a decirlo, con otros países que también buscan generar hegemonía mundial, o ya no existe credibilidad para ello? Estados Unidos está buscando todos los últimos recursos, pero no tanto a nivel de alianza, sino a nivel de subsidiarias, de estados periféricos que le colaboren. O sobre plata de por medio. Perdón, ¿no? Plata de por medio. Plata de por medio, y por eso vemos las situaciones que se están presentando en Irán y que se han presentado en tantos otros países, estas injerencias. Mira, es que, Juan, Estados Unidos lleva cerca de 180 años aplicando esa naturaleza expansiva, supremacista, y lo ha hecho de manera progresiva pero intensa desde mediados del siglo XIX, desde que se anexó a
Texas, y con el sucesivo robo de territorios a México. Y desde finales del siglo XIX, sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie le otorgara ese papel de modelo democrático, de país justiciero, pues le impone al mundo unos postulados, unas leyes que, a decir verdad, los demás deben cumplir y ellos no. Esa doctrina del destino manifiesto, antes que darle un carácter providencial o divino a unos principios nobles, loables, cumple una función muy poco bondadosa, Juan, y es otorgarle licencia para invadir, asesinar, hacer injerencias, dar golpes de Estado, llevar a cabo toda clase de desmanes por el mundo, y no al pueblo estadounidense, a una élite empresarial insaciable. Y es que Estados Unidos vino a reemplazar el colonialismo europeo con ese imperialismo teñido de liberalismo y una dependencia disfrazada de libertad. Y con esos disfraces ha seducido a medio mundo. A las personas pobres les ha ofrecido riqueza, a los países subdesarrollados, desarrollo. Ese sueño americano, ese modelo americano apoyado por una potente estructura mediática, pero cuando la seducción ha sido insuficiente, pues las armas hacen el trabajo restante. Pero en su conjunto, ese armazón siempre ha estado vacío, Juan. Bueno, el sueño es cierto para unos cuantos, para una dirigencia, para unos clanes, pero para la mayoría, para los trabajadores, es una falacia, es una pirámide. Eso es lo que se llama en términos de ellos mismos una estafa financiera, un esquema Ponzi. Las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso le dieron dinamismo a la economía, pero ninguna guerra es eterna. Las burbujas bursátiles de materias primas, de activos, de créditos, de lo que sea, alegran a muchos por un tiempo, pero estallan. El dólar no tiene respaldo, las empresas quebradas son apalancadas con la misma empresa quebrada. Y estamos viendo cómo se está registrando. El imperio, su poder, son una mentira. Y estamos viendo, Juan, cómo se está registrando en este preciso momento ese declive incluso económico tanto en la Unión Americana como en la Unión Europea, y más allá de la Unión Europea, pues también en el propio Reino Unido, que ya está en recesión, incluso fiel aliado de los Estados Unidos. Juan, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Juan, y a la audiencia. Gracias. Hasta la próxima. Buen sábado.